a unas imágenes que tenía guardadas. Entonces tienen un poco un panorama de lo que es el tabernáculo. Hemos ya visto el altar de bronce que está allí con la gente alrededor. Después está el lavacro, como ven está bien frente al tabernáculo en sí. El lugar santo, que es lo que vamos a estar viendo ahora, y después al final, en la próxima, veremos el lugar santísimo. Fíjense el detalle de los marcos allí de la estructura. Eso lo vamos a detallar adelante. Vamos a la lectura entonces. Éxodo 36, 9 a 19. La descripción de las cubiertas y cortinas. Hacemos pausa. Una vez leído esos textos, seguimos con la exposición. Muy bien, seguimos entonces. Ustedes han leído. Este es el orden en el cual está la redacción. Y la primera que encontramos es la cubierta de pieles de tejones, que es la segunda parte del versículo 19. 19b significa segunda parte. En realidad no se sabe exactamente a qué animal se refiere esto, pero lo que sí sabemos es que sería un animal acuático del Mar Rojo, por supuesto, y sería impermeable. No por la lluvia, porque escasa lluvia había en esa zona, pero sí un fuerte rocío. Recuerden que el maná caía sobre el rocío, lo cual implica que sí que había un fuerte rocío. De cualquier manera está esta, que puede ser alguna, la van a ver como color marrón, en este caso la hemos hecho de color negro. Siguiendo la lectura, después este es 19a, en realidad es la primera parte de ese versículo, y es la de pieles de carneros teñidas en rojo. De estas no sabemos las dimensiones, nos basamos en las siguientes que vamos a leer ahora para saber exactamente o aproximadamente las medidas. Lo importante es que está teñida en rojo. Esto significa que tiene, como siempre, el tema de la sangre es crucial en este tema del tabernáculo. Así que estas dos que hemos visto ahora son llamadas cubiertas, son llamadas cortinas. Es como si fuera un techo y un cielo raso después. Hay 4 en total, 2 cubiertas, 2 cortinas. Y esta, la de pelo de cabras, demanda una explicación mayor. Como ven ustedes, estamos tomando, la lectura comienza en realidad con la gran descripción de lo que es la tela de más adentro y va saliendo, pero como de afuera estamos mirando entonces y estamos tomando como a la inversa la historia. Así que del 14 al 18 vemos esto, pero para entender un gráfico, ahí tenemos la cortina de pelo de cabra, que es bastante evidente de qué es, hecha con telares. ¿Se acuerdan que las mujeres lo hicieron? Como ven ustedes, tienen 4 codos de ancho, o sea 1,80 m de ancho. Esa es la medida entonces de los telares más grandes obviamente. Y después tiene una longitud de 30 codos, o sea 13,5 metros. Esto es todo un solo tejido, ¿sí? Hecho en el telar. Pero ellos lo que hacen, y aquí están los telares a los cuales hacíamos referencia. Y después al lado pegan, unen, digamos, otra cortina igual. Esto se repite así. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 5 cortinas de un lado. Y el otro lado son 6 cortinas. Como ustedes ven, hay una más ahí agregada. Y después esto es unido. Y entonces conforma todo una sola estructura. Lo que vamos a mostrar ahora es la estructura resistente, que después vamos a mirar. Y ahí está la unión entre las dos, ¿sí? Y aquí tenemos entonces la estructura. Vamos a ver si podemos ir marcando algunas cositas acá con la ayuda de un apuntador. Bien, perfecto. Ahí tenemos la unión.
Y aquí tenemos, esta es la estructura que después vamos a mirar, la caja, digamos, lo que sostiene en realidad el tabernáculo. Y esta es la manera en la cual esta cortina iba colocada, o estas cortinas, este conjunto de cortinas. Como ven, esta es la parte delantera, y esto es lo que entonces iba cubriendo una partecita de arriba de justamente la estructura. Pero lo curioso de esto es esta unión, y es aquí donde se colgaba el velo. Por lo tanto, esto va a ser lo que vamos a llamar el lugar santo, y este será el lugar santísimo. Esto implica que acá entonces estaba justamente el velo colgado, y de ahí, solo por esto, sabemos exactamente las medidas del lugar santo y por supuesto del lugar santísimo. Avanzando, y tenemos entonces lo que sería la última tela o cortina, que es en sí efectivamente, esta se llama tabernáculo. Le llamamos tabernáculo a todo, pero tabernáculo propiamente dicho sería esta, que es la pieza por supuesto más elaborada que cualquiera. Y para que entendamos entonces la conformación de esta, tenemos la estructura, y aquí tenemos cada una de las cortinas, que son 5 como ven ahí, y del otro lado vienen otras 5. También esto se desenganchaba, eran ganchos de oro en realidad, ¿sí? Que conforman entonces una sola cubierta o tela. Como ven ustedes aquí, no hay esa otra sexta cortina, o sea, esta parte queda bien al ras. Por supuesto, esta parte de atrás después se dobla, y es la parte que cierra, la parte trasera sería del lugar santísimo. Y entonces, lo que aquí tenemos es que, como aclaré antes, de aquí se colgaba el velo, por eso podemos saber exactamente el lugar, de cuánto ocupaba el lugar santísimo y cuánto el lugar santo. El detalle que vamos a entrar a mirar ahora es esto, ¿sí? Porque dice, como leyeron ustedes ahí, con obra de querubín o querubines, dice la Biblia. Aquí lo tenemos entonces, y vamos a... Y aquí está la cita directamente, las hicieron con querubines de obra primorosa. Entonces vamos a mirar ahora un poquito querubín y ángeles. Querubín es el plural y querub es el singular. Siempre la terminación im, esta, es el plural. Por ejemplo, Elohim es cuando Dios dice hagamos al hombre, la Trinidad representada en esa palabra. Pero este sería el término más correcto, querubim, o si no, querub. En realidad, cuando vemos estos personajes en la Biblia, siempre son plural, siempre son 2, o inclusive vamos a ver 4 también. Y están los ángeles. Entonces lo que vamos a distinguir un poco entre estas dos personalidades celestes. Los querubim son los únicos que tienen alas. Los ángeles no tienen alas. Y eso es muy importante para que diferenciemos. Es que los querubim, o los querubim, sí, son custodios. Los vamos a ver en ese papel ya inmediatamente. Y los ángeles son mensajeros. Son las dos funciones totalmente diferentes de estos personajes creados por Dios en su operativo creativo antes de crear el mundo, los seres humanos y qué sé yo. La particularidad de los ángeles es que parecen seres humanos, y en todos los momentos en los cuales estos aparecen no se los identifica como otra cosa. Digamos, Abraham ve venir 3 extranjeros y obviamente no tenían alas, porque si no se hubiera dado cuenta, pero los atiende como forasteros. Aquí tenemos el caso de la tumba, los 2 seres con ropas muy especiales, pero parecen seres humanos. Esa es la característica del ángel. Pero también ángel significa mensaje,
que es mensajero, justamente la función de este, siempre es un mensajero. Entonces, por ejemplo, la palabra evangelio, euangelos, eu es bueno, angelos, mensaje, buen mensaje, la buena nueva del evangelio, por supuesto, porque son mensajeros y siempre han cumplido esta función en la Biblia. Brevemente, por ejemplo, dice cuando aparecen por primera vez los querubín. Y aquí está cuando son echados Adán y Eva del jardín del Edén. Pone querubín y una espada. Y ahí vemos otra vez el plural de estos personajes. ¿Para qué? Para que el pecado no ingrese al jardín del Edén, que luego será destruido con el diluvio. Pero también Salmos hace referencia, él está sentado sobre los querubines. Este es Jehová, por supuesto, dice Jehová reina, el trono de Dios. Y aquí empezamos a ver estos querubines en su función esencial. Dice, moras entre los querubines, nuevamente el trono de Dios rodeado por estos seres. Son centinelas, son guardias personales. Ezequiel también dice que sobre la cabeza de los querubines, etcétera, etcétera. Así que claramente unos personajes muy especiales. Hasta Apocalipsis lo menciona. Usa la otra palabra, dice seres vivientes, pero cuando vemos la descripción, obviamente son querubín. Son 4 en el caso de Apocalipsis, y nuevamente ellos están rodeando el trono de Dios. O sea, son custodios que guardan que no entre el pecado. Y es muy importante que estén en el tabernáculo, porque obviamente están representando algo que está dentro, que es el trono de Dios. Entonces, Dios ha venido a morar, tiene su trono, que será el arca del pacto, pero tiene esta suerte de figuras que están ilustrando que este lugar está protegido. Y qué bueno que es pensar que nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos estos custodios, por decir así, para que nuestra vida, a pesar de nosotros, por supuesto, podamos realmente entender que Dios mora en nosotros. Pero hay un giro más en todo esto, y ahí están los 4 que ya... Y es una enseñanza que se da normalmente en la iglesia y que tiene que ver con esta lectura sobre Ezequiel. Habla del rey de Tiro, en realidad, pero después se desplaza sobre otro personaje, obviamente. Y aquí dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, etc. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Por qué? Porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste, etcétera, etcétera. La caída de Satanás. Muchos entienden que esta es una descripción muy clara de la caída de Satanás por su orgullo. ¿Quién era entonces Satanás según esta interpretación? El más grande de los querubines, o sea, el jefe, vamos a decir así, de la guardia personal de Dios, muy cerca de Dios, a tal punto que se creyó ser Dios. Esa fue su caída. Pero, y ahí lo vemos estrepitosa. Pero qué contraste con Jesús. Y haya pues en vosotros ese sentir, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense qué contraste con Satanás, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y él murió en la cruz, como acabamos de ver en la ilustración recién, para que Dios entonces lo enaltezca, lo exalte sobre todas las cosas, y le ha dado a él todo el poder, por decirlo así. Qué bueno que son estos versículos de Filipenses 2:5 y qué hermosas verdades que nos dejan. Y entonces aquí tenemos
el tabernáculo porque ya vamos a ir pasando a otras cosas. Y rápidamente tenemos aquí entonces el altar de bronce o altar del sacrificio. Tenemos entonces el lavacro del cual ya hemos hablado. Y ahora sí, entramos en lo que sería el lugar santo. Y la descripción entonces es: y Éxodo 36, 20 a 34. Hay una descripción bastante detallada. Y es bueno que ustedes la lean primero antes de que hagamos los siguientes comentarios. Pausa entonces y después seguimos. Muy bien, seguimos ahora. Y tenemos una referencia interesante antes de entrar bueno, han hecho la lectura, pero antes de entrar en el comentario de eso. Los egipcios son famosos por sus grandes estructuras, lo vimos eso un poco al comienzo, su monumentalidad. Pero había otra cosa que era muy importante, era el pabellón portátil que se ha encontrado, restos por supuesto, de la reina Etefes en Egipto, del Egipto antiguo. Cuando esta monarca se trasladaba, llevaba una estructura portátil, la cual se ha logrado reconstruir a través de las piezas que tenían. Aquí vemos, por ejemplo, la cama. Fíjense lo que es la almohada. Un poco difícil dormir ahí, pero bueno, así es. Así eran ellos, ¿qué va a ser? Y aquí tenemos el asiento, en fin. Pero lo que voy es a la estructura esta, ¿sí? Que es portátil. Esto se armaba y desarmaba, igual que el tabernáculo. Es una estructura forrada, de madera, forrada en oro, pero con unas cortinas alrededor. Vamos a detalle. Y hay una cosa sorpresiva, para mí por lo menos. La separación entre estos parantes es de 1,5 codos, o sea, exactamente la misma medida que vamos a leer o ver en las tablas o marcos del tabernáculo. Tiene una altura, cada uno de estos tiene una altura de 5 codos, ¿sí? Lo cual significa 2,20 metros. Los paneles que vamos a ver ahora del tabernáculo tienen exactamente el doble de esto, 10 codos. Hay una coincidencia muy grande aquí y creo que era muy bueno poder traer a colación esto, porque nos explica entonces que ciertas tecnologías ellos las aprendieron de los egipcios y la aplican a la morada de Dios. Nosotros nos preparamos técnicamente para distintas cosas en el mundo porque tenemos trabajo, cosas que yo. Pero qué bueno que es cuando aplicamos eso a las cosas del Señor. Y esto creo que también es un buen ejemplo. Tablas o marcos. En general los estudiosos, por lo menos los más modernos, los más nuevos, están hablando de que eran marcos y no tablas. Casi todas las ilustraciones que ustedes van a ver en internet y donde sea, siempre son tablas. Y hay 2 o 3 razones por las cuales creo que es importante que sean marcos, lo que vamos a mirar ahora. Pero vamos a mirar cómo se componía esta estructura. Las bases de plata, ¿sí? Estas fueron todos hechos con la plata de la redención que tuvieron que pagar los primogénitos después de cuando cayeron todos ellos en la adoración al becerro de oro. Así que la base se cava tal vez un poco y se metían estas bases. Después vienen los marcos y ahí tenemos entonces, esta es la medida según las escrituras. Acá tenemos cómo se va encajando en espigas dentro de orificios, seguramente en esta parte. Estos son anillos para después los pasantes y la estructura entonces con un soporte en el medio. Esto entonces se va repitiendo y ahí tenemos entonces los marcos que se van insertando. Aquí posemos algunos nomás como a modo de ilustración, porque lo que quiero mostrar ahora son las barras de acacia recubiertas en oro y esas van pasando, como ven ustedes allí en la ilustración. Son 4 hasta ahora, pero hay una quinta que dice que va por el medio. Y esa, creo yo, entiendo, estaría escondida justamente por este refuerzo que se tiene aquí.
Eso entonces implica que el tabernáculo, la tela esa que vimos, cuando se ponía, se podía ver a través de estos huecos que están funcionando casi como ventanas. De ahí que el hecho de que sean marcos, por un lado, es más fácil para llevar, para transportar, son más livianos, etcétera, etcétera, más práctico. Y en ese sentido hubo mucha practicidad en el pueblo de Israel. Pero la otra, y me parece muy importante esto, se podía ver entonces estos querubín, por ejemplo, más todo el decorado, por supuesto, estos colores que ya hemos visto, se podía ver detrás entonces de esta estructura. Así que realmente sería una sensación fenomenal la que ellos están teniendo en la medida en que uno entra ahí, y realmente un lugar espectacular. Seguimos y y ahí tenemos la altura del sumo sacerdote para tener una noción de cuán realmente amplio y grande era este espacio interno del tabernáculo. Tablas o marcos, bien. Toda estructura funciona como un conjunto, y aquí hay una lección linda también para nosotros. Cada pieza suelta es frágil, lo que da fuerza es la unidad. Como un mensaje para nosotros, cada creyente solo es frágil. Lo que nos ayuda mucho es la unidad. Este tiempo de cuarentena que estamos viendo todos, se nota esa presencia física, pero qué hermoso que es tener este tipo de contactos que nos ayuda a mantener esa unidad. Y son de madera, pero ojo que están revestidos en oro, lo cual es la pureza. Y también nosotros, en un sentido no valemos mucho, pero estamos recubiertos con la sangre del Señor Jesucristo, tenemos pureza, santidad, justamente por la acción de Dios. Son piezas de oro, pero están asentadas en plata. Las bases son de plata. ¿Y qué diremos de nosotros? También toda nuestra vida está asentada en la redención. El otro día pensaba qué grande que es realmente la gracia de Dios en cuanto a redimirnos, que uno empieza a veces a pensar y no tiene elementos para discutir y decir yo merezco esto. No lo merecemos. Es una gracia de Dios. Pero también es un conjunto puro, por supuesto, pero asentada sobre la tierra, que hay una realidad. Nosotros estamos en esa realidad. Nunca fuimos monásticos, no vivimos en monasterios, que en la Edad Media había mucho de eso de vivir apartados, fuera de la realidad, etcétera, etcétera. Y no, eso también acarrea lo suyo propio, pero realmente es importante estar asentados en la realidad, porque eso es lo que Dios ha querido de nosotros. Y los une en 5 barras. Vamos a ir para atrás un poquito. No puedo. Bueno, unión y otras cosas más, pero la central son comunión, las tengo anotadas acá, amor, entrega, servicio, las 4, ¿sí? Pero hay una que es la que va por el medio, que es Jesucristo, porque Él es el que nos une. Podemos tener más o menos actitudes o más o menos entrega, etcétera, pero todos, sin falta, lo que nos une realmente es el mismo Señor Jesucristo. Pero cada uno tiene que tener anillos, ¿sí?, para unirse a los demás. Vamos con el candelero entonces. Y lo que tenemos aquí es Éxodo 37, 17 al 24. Y entonces hacemos la lectura, ¿sí? Y ustedes hacen la lectura, por favor, y después seguimos con esta exposición. Muy bien, seguimos. Y el candelero, hemos hecho la descripción, han leído la descripción, y lo que tiene son 7 brazos, pero hay uno central, ¿sí? Y los estudiosos de estas cosas dicen que eran 6, eran los que se encendían, y esta es como una luz piloto, esta parece que siempre estaba prendida. Esto se encendía
al atardecer y se apagaba al amanecer. O sea que siempre hay luz adentro del tabernáculo. La luz es un elemento importante y está en la creación. Digamos, uno de los primeros cosas que Dios hace justamente es la luz. Dice, sea la luz, y fue la luz. A mí me llamó siempre la atención esta frase, fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué la tarde? Porque nosotros decimos fue la mañana y la tarde fue un día, ¿no? Porque para nosotros el día comienza con el amanecer y sigue hasta el anochecer. Pero en realidad para todo el Antiguo Testamento no es así, sino que el día comienza la noche anterior. Cuando sale la primera estrella, del viernes por ejemplo, para ellos ahí comienza el Shabbat, el sábado, y seguirá hasta la próxima primera estrella que aparece el sábado a la tarde-noche, ahí termina el Shabbat. O sea, el día comienza la noche anterior. Y la creación entonces, ¿cómo fue? Porque esta es la descripción de la creación. Comienza de noche, ¿eh? Por eso es buena esta expresión. A ver, la noche nadie ve, por más que hubiésemos estado ahí, por ejemplo, no hubiéramos visto nada porque está todo oscuro. Entonces, en la noche Dios hace su acto creador. Lo que sí, la luz del día revela su acto creativo. A ver, hoy en día, en realidad, el mundo está en la noche, ¿sí? Se espera el amanecer del día del Señor, la estrella de la mañana. Jesucristo ya apareció, es esa estrella, digamos así. Pero estamos ahí y Dios está trabajando. Dios está trabajando en todo el mundo, en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todo el mundo, especialmente en estos días también. Pero viene un amanecer. Y entonces, ahí está. Se reveló su creación. Qué hermoso entonces este Dios tan sabio. Y Él sigue trabajando en nosotros en esta noche en el mundo. La luz. Pero también dice, la palabra es, yo soy la luz del mundo, y hay un pequeño foco ahí en Belén o en Jerusalén, etc. Pero también Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Somos luces. Ojo, no es de día, ¿eh? No, nosotros no somos el amanecer. Tampoco Jesús trajo el amanecer. Pero trajo la luz. Y esa luz se ha puesto en cada uno de nosotros. Y esa luz debe brillar. Esa luz es para anunciar ese evangelos, ese buen mensaje de Dios. Seguimos entonces y como siempre estamos aquí con la lectura Mesa de los Panes. Y si por favor entonces hacemos una pausa. Estas pausas pueden servir también para cortar el mensaje un poco. Y si quieren parar aquí pueden parar y después siguen porque ya estaríamos prácticamente en otro tema. Muy bien, seguimos entonces. Y esta mesa, leímos recién, una vez a la semana, el Shabbat, entraban los sacerdotes y partían el pan en el lugar santo. O sea, lo comían. Lo comían esto en lugar santo. Esto es muy importante, no solo por lo que pasó en aquel momento. Cada uno de esos panes representaba las 12 tribus, eran 12 panes, 12 tribus de Israel. Pero también nosotros nos juntamos en los domingos, normalmente,
es lo que llamamos distintos nombres, pero el nombre original siempre fue partimiento del pan. Yo me acuerdo de chico, siempre se usaba esa expresión, el partimiento del pan. Y entonces, aquí estamos en otro tema, disculpen, se me corrió, pero el partimiento del pan, y justamente lo hacemos una vez por semana, está bien, el primer día de la semana, somos sacerdotes, eso Lutero lo aclaró de entradas, el sacerdocio universal del creyente, pero los hermanos lo han hecho más efectivo todo eso, y hoy en nuestras casas, por ejemplo, no sé cómo es el caso de ustedes, pero en nuestras casas, aquí estamos celebrando la cena en los domingos con nuestro hijo Pablo y con Isabel, con un mensaje grabado de los ancianos de la iglesia. Pero ¿por qué lo podemos hacer? ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes, no hay un clero, ¿sí? Hay autoridades, hay toda una estructura, por supuesto, que está dentro de las órdenes del Nuevo Testamento, pero no hay un clero establecido, no hay uno solo que pueda hacer ese trabajo. Esto es un descubrimiento de los hermanos libres y es muy importante que lo mantengamos esto. Y nos mantiene a nosotros con total tranquilidad teológica, digamos así, en estos percances que le tocan a toda la humanidad. Partir el pan. Así que no solo estamos haciendo memoria de la muerte del Señor Jesucristo, sino que estamos haciendo un poco de memoria de esto que pasó allá atrás en el tabernáculo. Fin del tema. Vamos al altar del incienso y ahí tenemos otra vez la lectura, pocos versículos, pero sí, por favor, si lo pueden hacer. Y después seguimos. Muy bien, seguimos. Este es una pieza que estaba frente justo al velo, antes de ingresar al lugar santísimo. Y esto todos los días, a la hora de la oración, se tiraba incienso, había brasas, ahí es un altar, y subía ese humo blanco que tenemos allí, y con eso subían las oraciones de los santos. A veces me preguntan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando describe el tabernáculo, dice, ubica al altar del incienso dentro del lugar santísimo. Eso ahí obviamente no puede ser por varias razones. Esto era una acción cotidiana, quemar incienso, y no se podía entrar ni cotidianamente, sino una sola vez al año al lugar santísimo, así que está fuera de toda posibilidad. Lo que sí, cuando se quemaba ese incienso, seguramente eso llenaba el lugar santo y el lugar santísimo. Además se entraba también con incienso cuando era ese momento. Pero Lucas hace una muy linda descripción, y si quieren tómense un momento para leer Lucas 1, 8 a 13. Si no es ahora, después. Pero es el caso de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. Y lo voy a buscar para no... así por ahí lo leemos juntos. Lucas 1. A Lucas le gusta explicar todo este tipo de cosas porque él está escribiendo a alguien que es gentil. Lucas mismo es gentil. Así que él nos aclara un montón de cosas en realidad. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, esto es el templo de Herodes, por supuesto. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, ellos sorteaban y bueno, esto viene de la época del tabernáculo también. Y aquí está lo que quiero resaltar. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Se dan cuenta? Esa era la idea. Que ellos estaban afuera, el templo tenía ventanas, el lugar santo. Entonces el incienso cuando empieza a quemarse sube, sale ese humo blanco y todos saben que es el momento de la oración. Para que las oraciones suban
a la presencia de Dios a través entonces de este incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, etcétera, etcétera, con el anuncio de Juan el Bautista. Así que aquí tenemos un objeto entonces que tiene una gran trascendencia, y como digo aquí, la oración llena el lugar santo. Pero curiosamente en Apocalipsis 8.1, y aquí lo tenemos escrito, otro ángel vino entonces, paró ante el altar. Este es el altar del incienso. ¿Dónde? En el cielo. Este es el original. Lo que hace Moisés es una fiel copia de ese altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir. Y aquí tenemos a las oraciones de todos los santos. A ver, lo que me imagino yo es que todas las oraciones que se han hecho en todos los tiempos han subido y están ahí en la presencia de Dios, no se desintegran esas oraciones. ¿Y qué pasa con esta gran, enorme cantidad de oraciones? El incienso con las oraciones de los santos subió. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Los 7 juicios de Dios en un marco de otros juicios también. ¿Qué disparan los juicios? Las oraciones. Y nosotros no hemos hecho oraciones condenatorias, de hecho no lo podemos hacer, porque el Nuevo Testamento dice que no lo podemos hacer. Pero sube todo eso en la presencia de Dios. Tu oración subió. Tu oración está ahí. No se destruye, no se desgasta. Y eso en un momento determinado es el disparador para los juicios de Dios. Por eso es importante dejar las cosas no a nuestro juicio, no a nosotros juzgar, a nadie, pero elevar a la presencia de Dios en su momento. Eso todo tendrá una parte de Dios. Hasta aquí entonces con este estudio, y lo que vamos a ver en la próxima, Dios mediante, es el lugar santísimo. Primero el velo y después el lugar santísimo. Será hasta la próxima, y que Dios los bendiga muchísimo.